¿Quieren que vea el por qué la gente odia a Jesús? A ver. El otro día estaba viendo que de la nada muchísimos artistas o actores están comenzando a decir públicamente que creen en Jesús. Y esto me pareció muy raro porque durante mucho tiempo la gente simplemente lo mantenían oculto y decían no creer o simplemente ser ateos. Y por alguna razón en los últimos meses empezaron a surgir artistas del calibre de, no sé, Daddy Yankee o Justin Bieber o actores de cine que agarran y dicen, hola, quiero decir que simplemente comencé a creer en Jesús. Y muchísima gente no lo entiende y hasta algunos se terminan enojando por eso. Y esto creo que sucede principalmente porque la mayoría de las personas tienen un concepto erróneo de quién realmente fue Jesús. Y por ende terminan asociando a Jesús a una religión o a cuatro paredes. Jesús es un puto chadio, vale. Hay que decirlo. Amigo, debe ser la persona más importante que habitó la Tierra. No tiene sentido. O sea, gracias a él, boludo, los años se miden a partir de su nacimiento, guacho. Es una banda. Es una banda. O sea, si no fuese por él, ni el calendario sería como es. Es re loco. Y una cruz. Entonces creen que de la nada los actores Debe ser en plan top 1 persona más influyente del planeta. De alguna vez en la historia de la vida. a Jesús a una religión o a cuatro paredes y una cruz, entonces creen que de la nada los actores o cantantes se van a hacer religiosos. Y la religión y Jesús son cosas totalmente paralelas. Y justamente el no comprender la diferencia entre ambos ha lastimado mucho la imagen de Jesús para millones de personas. Porque en cierta manera la religión simplemente son un grupo de personas las cuales intentan compartir una creencia, pero esta se ve influenciada por distintas cosas que el ser humano tiene, como son los errores. En cambio, a un lado está quién es Jesús, quien sí, las personas de la religión de alguna manera intentan seguirlo, pero la religión no es Jesús. Jesús es algo aparte, quien todos por nuestro lado deberíamos buscar, porque Él es el Salvador del mundo. Y al no entender esto y que la mayoría no lo explique realmente cómo es, a lo largo de muchos años ha lastimado la imagen de Jesús, porque la gente lo termina asociando a pastores o personas dentro de cuatro paredes y una cruz, las cuales en ocasiones han hecho cosas malas o normalmente terminan resaltando más lo malo que lo bueno, porque sí, a lo largo de la historia han surgido muchísimas personas que han dicho ser cristianas, creyentes o seguir a Jesús y han hecho cosas muy malas. Y en cierto modo la gente se agarra de eso y dice, no, todo esto es una mentira, un fraude, y agarran y simplemente deciden manchar el nombre de Jesús. Pero la realidad es muy diferente. Muy pocas personas realmente entienden quién fue Jesús, pero aún más importante, quién es y representa actualmente. Por lo cual hoy quiero que hablemos de eso y desde mi humilde perspectiva presentar quién es Jesús. Pero antes simplemente quiero aclarar que esto no es un debate. Yo no tengo dudas de que Jesús existe y no tengo planes de entrar en conversación con alguien en los comentarios de intentar respaldar lo que creo y todo eso. Para mí la existencia de Jesús y lo que él dice ser es tan real como el sol saliendo todas las mañanas. Mi objetivo con este video no es convencerte ni intentar persuadirte para que creas en él, simplemente voy a hablar de lo que yo creo y lo que moriría defendiendo. Para comenzar quiero simplemente romper con la idea de la posible existencia o no existencia de Jesús, ya que mucha gente cree que puede no haber existido y la verdad es que eso simplemente es una mentira. Está comprobado históricamente que Jesús existió. El debate realmente está en que algunos simplemente dicen que fue un líder espiritual, un maestro o algo por el estilo y que realmente no fue quien decía ser. Y lo que Jesús decía ser era que es hijo de Dios. Por ende, para aquel entonces y hasta ahora, es una declaración muy controversial. Y mucha gente, e incluso muchas religiones, niegan profundamente estas declaraciones. Pero pocos saben que en realidad lo odiaban mucho a Jesús en aquellas épocas, o sea, más al principio que ahora, por el simple hecho de que tiraba muchos factos. Porque el objetivo de Jesús era decir la verdad para que la gente entienda realmente la posición en la que estaban. Y algunos quizás se preguntan cuál es esa posición. Bueno, la creación del mundo relata que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. El objetivo de Dios con el ser humano era que señoremos todas las cosas que él había creado. Era vivir una eternidad junto a Dios. Dios literalmente al ser humano le dio todo al comienzo. Todo. Vieron que mucha gente en la actualidad habla y dice, no, si realmente existe Dios, ¿por qué existe el mal? Bueno, en el comienzo Dios nos había dado todo lo bueno, todo lo que él había creado lo había puesto en nuestras manos y simplemente quería que lo administremos, por así decirlo. De Génesis relata que Dios le permitió al hombre comer de cualquier árbol que él quisiese, excepto de uno. Y bueno, lo que conocen la historia sabrán que la serpiente engañó a Eva, Eva terminó comiendo del árbol que no debía comer y bueno, simplemente terminaron pecando. Y esto causó que de alguna manera el ser humano entrara en un estado de pecado. Seguramente habrán escuchado que muchas religiones hablan del pecado como algo. Siempre dicen, no, el pecado es esto, no mires eso porque es pecado, no hagas esto porque es pecado. Bueno, la realidad es que el pecado no es una cosa como tal, sino más bien es una situación. Para que lo puedan comprender mejor, imagínense a ustedes y de la nada un muro invisible, el cual se llama pecado, y después del otro lado del muro está Dios. Lo que hace el
pecado es alejarte de Dios. De alguna manera crea un espacio entre vos y Él, el cual no te permite acercártele. Pero eso no es porque Dios lo quiera así. Literalmente Dios le dio al ser humano todo y por la simple desobediencia del ser humano se terminó creando esa situación de pecado. La realidad es que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él cada día. Dios busca que nos acerquemos a Él. Durante muchísimos años el ser humano intentó esto, volver al diseño original el cual Dios creó, que es que estemos junto a Él durante la eternidad, pero por nuestras fuerzas es imposible. En la antigüedad habrán escuchado que la gente sacrificaba animales y cosas así para ofrendársela a Dios. Esto de alguna manera lo que representaba era que la sangre de los animales limpiaba, por así decirlo, los pecados que la gente cometía. Pero justamente en la antigüedad no entendían eso, que el pecado no era algo, sino una situación. La mayoría de la gente simplemente pecaba constantemente y después decía, bueno, vamos a sacrificar un animal y Dios nos va a perdonar. Pero la cosa no funciona así. Y eso de alguna manera sigue pasando en la actualidad. Mucha gente dice creer en Dios o dice seguir a Jesús, pero con sus hechos lo niegan. Literalmente roban, mienten y cometen infinidades de cosas malas y después quieren intentar cubrir eso simplemente haciendo cosas buenas o ir un domingo a la iglesia. Como si eso de alguna manera tapase lo malo que estuvieron haciendo durante toda su vida. Y la historia relata que Dios, conociendo la situación de pecado en la que estamos y que no podemos volver a Él por nuestra propia fuerza, dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esto quiere decir que Dios, hace más de 2000 años, envió a Jesús para morir por nuestros pecados. Porque la Biblia dice que la muerte es la paga del pecado. O sea que si hay alguien que está en estado de pecado, como dijimos, merece la muerte. Esa es la ley de la vida. Sin embargo, Jesús nunca pecó. Por ende, Él no merecía la muerte. Pero la historia relata que Jesús dio su vida a pesar de todo. Y esto de alguna manera creó una brecha entre el mundo y Dios, la cual se la pueden imaginar como una especie de puente. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en mí, como dice la Escritura, no morirá y tendrá vida eterna. O sea que en resumen, Jesús se sacrificó por todo el mundo. Y al tercer día resucitó. Y dijo, si nosotros realmente creemos en Él y tomamos la decisión de seguirle, cuando llegue el fin de nuestra época acá en la tierra, vamos a ir al cielo. De lo contrario, la Biblia relata que todo pecador tiene su lugar en el lago de fuego. Pero en ningún momento Dios te obliga a creer en Él ni en Jesús. Dios quiere que lo hagas, porque Él quiere lo mejor para vos. Te ama y quiere que tengas vida eterna. Pero al final la elección es tuya. Vos tenés la posibilidad de simplemente elegir vivir a lo mejor una vida llena de pasiones efímeros acá en la tierra y cuando eso se termine, mueras y te pierdas en el fuego. O entender que realmente los años que pasemos acá en la tierra no se comparan a toda una eternidad con Dios. Personalmente, cuando entendí realmente lo que Jesús había hecho y todo lo que dijo, le creí. Por consecuencia de haberle creído a Jesús, a mi corta edad tomé la decisión de simplemente seguirle y vivir el resto de mi vida confiando en lo que Él dijo. Para muchos esto puede ser desperdiciar su vida, pero desde mi perspectiva no pierdo nada. Realmente creo en lo que Él dijo y sé que si mañana muero, tengo un lugar en el cielo. No por mis fuerzas, sino por lo que Él ya hizo, que fue dar su vida por todos nosotros.